hermanos, ¿cómo andan? Qué bueno verlos, la verdad. Saludo a los que, no he saludado. En esta mañana les invito a abrir su palabra en Marcos 14, 22 al 25. Marcos 14, 22 al 25. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo, y tomando una copa, después de dar gracia, se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. En este día vamos a estar viendo este pasaje, sobre la institución de la Cena del Señor. Por eso, antes de entrar en lleno sobre este pasaje en específico, vamos a ver un poco de su contexto, de cómo llegamos a este momento y a esta situación. Si miramos Marcos 14:1, vemos que se estaba por festejar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y que los líderes religiosos estaban planificando, estaban tramando matar a nuestro Señor. Más adelante encontramos que Jesús es ungido con un perfume, pero el versículo que me llama más la atención es el verso 8, que dice: ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué podemos ver acá? Que el Señor está anunciando su muerte inminente. Él ya sabía que iba a morir, iba a ser su última Pascua. En los versos siguientes, del 10 al 11, vemos que uno de sus discípulos, Judas, se reúne con los líderes religiosos para planificar y entregar al Maestro, Él es el que traiciona a Jesús, nuestro Señor. Y ya en el día del festejo, que serían los versículos del 12 al 16, vemos que como el Señor manda a 2 de sus discípulos, instruidos por Él, y mandados para hacer los preparativos para la cena del festejo pascual, que en la Pascua ellos festejaban la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto cuando estaban ahí. Ya en los versos 17 al 21 vemos que siendo ya de noche, el Señor Jesús y sus discípulos, los 12, llegan al aposento alto, donde es el lugar donde van a compartir y celebrar la Pascua, y se sientan a comer. Allí Jesús les anuncia que uno de ellos los traicionaría, por lo que comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿acaso soy yo? Empezaron a dudar de sí mismos. Y si observamos el verso 21, dice que porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Acá podemos apreciar que todo lo que estaba sucediendo e iba a suceder estaba escrito. Nada estaba fuera del control de Dios. Dios estaba cumpliendo su promesa, la promesa que hizo en Génesis 3:15, la promesa de salvación, y el pacto de Abraham en Génesis 12, que es que todas las familias serían benditas, todas las familias de la tierra serían benditas. Dios estaba al control, Dios es soberano y Dios en su infinita sabiduría lo planificó de esta forma. Incluso lo estamos viendo domingo tras domingo en el plan de redención, Y ahora leamos nuevamente el pasaje que me voy a basar, que es Marcos 14, del 22 al 25, y dice: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Por lo que hemos visto, Cristo estaba con sus discípulos compartiendo la cena pascual poco antes de ir a la cruz. Y él menciona 2 elementos, el pan y la copa.
para instituir la Cena del Señor. Por lo tanto, podríamos decir que la Santa Cena es un mandato del Señor para los creyentes. Jesús utiliza dos elementos, como mencionamos anteriormente. Estos son el pan y la copa. Pero, ¿qué simbolizan? ¿Qué representan estos? Como Jesús mismo lo dice, el pan representa su cuerpo, el cual fue quebrantado y sacrificado para salvación y liberación del pecado, de nuestro pecado. Y su copa representa su sangre, por medio del cual establece el nuevo pacto y que es una imagen de su vida derramada por nosotros. Esto era necesario para el perdón de los pecados, la remisión de pecados, para evitar la separación permanente de Dios, es decir, la muerte eterna. Debemos tener en cuenta que el pan y la copa no son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor, sino que son una simbología que el que el mismo Señor usó en la institución de la cena. ¿Por qué digo esto? Porque en varias ocasiones a lo largo del ministerio del Señor, vemos que el Señor utilizó varias simbologías, varios elementos para representarse a sí mismo. Por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el camino, lo vemos en Juan 10:9, y yo soy el camino en Juan 14:6. Como el Señor dice, no pensamos que es literalmente la puerta o el camino. Él no está compuesto de los materiales de la puerta ni los materiales del camino. Es una representación de sí mismo, de que Él es la puerta, la única puerta, y Él es el único camino. Por lo tanto, al participar de la partición del pan y tomar la copa, proclamamos una y otra vez la muerte de Cristo, quien es el sacrificio perfecto y quien hizo posible que todos nuestros pecados fueran perdonados, solamente en Él. En el verso 25 de Marcos 14 nos continúa diciendo: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Podemos observar la promesa del Señor que la tomaría de nuevo cuando venga en su reino. Esto nos da una idea de cuán importante es, digamos, la cena del Señor. Por lo tanto, no debemos tomarlo a la ligera ni como si fuera algo mágico o como... sino como algo que el Señor ya lo instituyó, porque Él ya lo estableció y ya le dio el significado mismo de lo que representa. En 1 Corintios 11 vemos un ejemplo de cómo cristianos habían ya perdido el significado, el verdadero significado de la cena. Ellos estaban haciendo grandes cenas, siendo egoístas entre ellos. Ellos no estaban tomando dignamente la cena del Señor. Por eso Pablo los exhorta en esa carta y en ese capítulo. Y ahora nos preguntamos, ¿quién debe participar de la cena del Señor? En las Escrituras encontramos 3 requisitos básicos para participar. Son todos aquellos que han puesto su fe en la obra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es una señal de ser un cristiano y permanecer en la vida cristiana. Creer en Jesús es tener vida, es identificarse con Cristo. En Juan 20:31 dice: porque estas se han escrito para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Segundo, todos aquellos que fueron bautizados. El bautismo es un símbolo de proclamar públicamente que inicio mi vida cristiana. Leemos en Colosenses 2:12 que habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en acción, por el poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Esto representa que morimos a nuestra antigua vida y tenemos una vida nueva en Cristo. Y por último, el tercer punto es todos aquellos que examinaron sus conciencias. ¿Qué quiero decir con esto? Si leemos 1 Corintios 11:28, vemos lo que Pablo dice. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba la copa. El cristiano que viene a la cena del Señor debe probarse, examinarse a sí mismo.
¿Qué consecuencias trae si no hago esto? Nos lo dice en el mismo capítulo, en el versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Mis hermanos, esto no quiere decir que debemos recordar todos nuestros pecados exhaustivamente. Es más bien no tomar la cena del Señor como si fuera una comida común, como lo hacían los creyentes de Corintios, no recordando el sacrificio que nuestro Señor hizo en ese momento. Otro es el discernimiento de su cuerpo. Es el estar en unidad, como unidos como iglesia nosotros. Como dice 1 Corintios 10:17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto significa que al no tener en cuenta a nuestros hermanos y hermanas, esto significa que no tenemos en cuenta a nuestros hermanos y hermanas, o que tenemos envidia entre nosotros, o somos desconsiderados entre nosotros mismos. Y más claramente lo podemos ver en Mateo 5, 23, 24, porque es importante esto, estar en comunión y que estar en bien entre nosotros. Que nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acá vemos que no está hablando de la cena del Señor claramente, pero sabemos que la ofrenda es una parte de adoración al Señor, digamos, ¿no? Y la cena misma también. Entonces lo podemos tomar, ese concepto. Jesús nos dice que vayamos a adorar cuando estemos seguros que nuestras relaciones con nuestros hermanos sea correcta. En caso contrario, les animo a reconciliarse con sus hermanos, corregirlo cuanto antes y así adorar a nuestro Dios. Y otra pregunta que surge es, ¿qué sucede en la celebración de la Cena del Señor? Lo podemos sintetizar en 3 puntos. Anunciamos la muerte de Cristo, recibimos alimento espiritual y muestra la unidad entre los creyentes. Anunciamos la muerte de Cristo. Cuando partimos en la cena estamos proclamando la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto que Dios Padre entregó, completando así su obra perfecta. Como vemos en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Eso proclamamos cada vez que estamos en la cena. Recibimos un alimento espiritual. Cuando estamos estirando nuestros brazos, cuando estamos agarrando el pan y el vino y la copa, cada uno de nosotros decimos, me apropio de los beneficios de la muerte de Cristo. Es como que el Señor nos da una forma visible de su palabra al participar de su cena. Esto debería fortalecer nuestra fe y nos debería humillarnos a nosotros mismos y confiar en el sacrificio perfecto de nuestro Santísimo Salvador. Y tercero es, muestra la unidad entre los creyentes. Cuando los cristianos participamos juntos de la cena del Señor, damos una clara señal de unidad los unos con los otros. Pablo dice en 1 Corintios 10:17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando vemos estas 3 cosas, nos podemos dar cuenta del rico significado de la cena del Señor. Cuando participo, vengo a la presencia de Cristo, recuerdo que Él murió por mí, participo de los beneficios de su muerte, recibo alimento espiritual, fortalece nuestra fe y estamos unidos con los demás creyentes que participan de la cena. Esto debería traernos un gran gozo, una acción de gracias y estar agradecidos al Señor por esto. En conclusión, mis hermanos, cuando en unos momentos estemos tomando la Santa Cena instituida por nuestro Señor, estamos haciéndolo en memoria suya, recordando su muerte. Estamos celebrando el nuevo pacto, el pacto de gracia. La cena del Señor es un recordatorio también de lo que... También que hagamos memoria de las cosas que están por venir.
Es la cena del Cordero de Dios, en la cual participaremos y seremos bienaventurados, como dice Apocalipsis 19:9, que dice, lo tengo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Somos bienaventurados. Así que estamos esperando ese día en el que vamos a tomar en su gloria esta cena con Él. Puede que en esta mañana, al ver estos puntos, te encuentres sucio por tu pecado. Hermano, no permitas que esto te haga pensar que no debes participar de la cena del Señor. Usa este tiempo para arrepentirte y apropiarte de su perdón. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confía en su palabra, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amigo, cuando en unos instantes, hoy capaz que hay algunos que no conocen al Señor y por ahí nos vean tomar la cena, quiero que sepan algo, que el perfectísimo Dios ha enviado a su unigénito Hijo a morir en la cruz para perdón de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Debes entender que esto tuvo que hacerse para que pecadores como nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Solo tienes que arrepentirte de estos pecados y seguirle. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Él solo hay salvación, en Él encontramos la verdadera vida, el verdadero camino y la verdadera paz, digamos, de estar con Dios. Así que no dejes pasar más tiempo, porque la muerte es inminente en nosotros, vamos a morir. Digamos, el tema es, ¿vas a morir en Cristo o vas a morir por tu propia justicia? No sabes cuánto tiempo vas a tener y cuando capaz que lo quieras hacer, puede ser ya tarde. No juegues ese juego. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y vive de acuerdo a esta verdad, el Evangelio de Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu Santa Cena, por tu sacrificio de amor. Tú eres tan bondadoso, tan misericordioso, tan grandioso. Gracias por salvarnos, gracias por este momento, Dios. Gracias por mis hermanos. Y te pido que nos estés guiando en este momento de la Cena del Señor a examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos delante de ti y a tomarla dignamente, Señor, para tu gloria y exaltándote a ti y viendo que tú eres asombroso. En el nombre de Jesús, amén.